Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de charlas Construyendo Comunidad con Conciencia Ambiental, que organiza la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y el programa UBA Ambiente. Bueno, mi nombre es Alejandra Muñoz y soy una de las representantes de este programa y además subsecretaria de la Secretaría de Extensión. Bueno, la charla de hoy se titula Importancia de la conservación de la fauna silvestre, beneficios, amenazas y acciones a tomar, y el disertante es el veterinario especialista Pablo Regner. Él es docente de la Cátedra de Producción, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Bienvenido, Pablo, y gracias por aceptar dar esta charla. Es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, los dejo con Pablo y bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahora les comparto lo que vamos a ir viendo el día de hoy. La idea de hoy es, como bien dice el título de la charla, ir viendo un poquitito cuáles son los beneficios que nos aporta la fauna silvestre a nuestra vida cotidiana y ver cuáles son las amenazas que tiene la biodiversidad y qué acciones podemos tomar para poder evitar justamente la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas. Hay que tener en cuenta que para que una de las cosas que nosotros evaluamos en cuanto a lo que es la riqueza nacional o la riqueza de un estado, que se puede evaluar bajo tres diferentes tipos de elementos. Uno es su capital intangible, que tiene que ver con el capital humano, el capital social que posee y la calidad institucional. Otro es el capital productivo, que es la capacidad que tiene ese país para producir, y lo que más nos interesa el día de hoy, que es el capital natural. Esto tiene que ver con todos los recursos naturales que posee y los servicios ecosistémicos que estos brindan. Vamos a ir de a poquito, ir yendo de esta parte general hasta algo más específico que tenga que ver con la fauna silvestre, que es nuestro tema del día de hoy. Para que tengan en cuenta, los recursos naturales son todos los elementos y fuerzas de la naturaleza que podemos utilizar y aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida. Posiblemente esta terminología es bastante utilizada a diario desde programas periodísticos, en diferentes redes, es algo de uso común, pero vamos a tener una idea, vamos a dividirla en una clasificación como para que sepamos bien de qué estamos hablando. Los recursos naturales se dividen en lo que serían los recursos permanentes, son aquellos que son infinitos, no se agotan independientemente del grado de explotación que tengan. O sea, podemos utilizarlos y utilizarlos y estos no se van a agotar. Dentro de estos tenemos los más conocidos, son todas las energías, la energía solar, la energía eólica, la energía undimotriz. Del otro lado tenemos los que son no renovables, que en este caso son finitos, o sea, se agotan independientemente del uso que le demos y dependiendo del uso que le vamos a dar, va a ser la proporción que se va a agotar, en qué tiempo se van a agotar. Y estos se agotan ¿por qué? Porque no se pueden regenerar en los tiempos de vida del humano. Dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, las piedras preciosas, minerales, metales, los combustibles fósiles como el gas, el petróleo, el carbón y lo que son las aguas subterráneas. Ahora, lo que a nosotros más nos interesa para el día de hoy son los recursos naturales renovables, que son aquellos que se pueden restaurar por procesos naturales dentro de lo que es la vida o la generación de los humanos. Y esto vamos a ver que según el grado de explotación que le demos, va a determinar su sustentabilidad. ¿Por qué? Porque si hay una sobreexplotación de los mismos, que justamente es una de las problemáticas que vemos, esa sustentabilidad no va a existir y estos recursos naturales no van a ser posibles de restaurar por procesos naturales. Y los que tenemos son, dentro de ellos son la tierra, el agua de superficie, la flora y la fauna. Y en conjunto, tanto esto, la flora y la fauna, forman lo que nosotros conocemos como biodiversidad, que es la diversidad de animales y plantas que tenemos sobre el planeta. Y ahora habíamos hablado que teníamos otro de los representantes de este capital natural, que son los servicios ecosistémicos. ¿En qué se diferencian de los recursos naturales? En que los servicios ecosistémicos en realidad son los beneficios que sacamos de lo que es la interacción entre los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas.
En este caso no es algo completamente tangible como los elementos que estuvimos viendo anteriormente, sino que más bien gran parte son intangibles. Hay un cierto grupo que son tangibles, vamos a ver cuáles son, porque hay una clasificación de estos servicios ecosistémicos. Tenemos los servicios ecosistémicos de soporte, que son los que le van a dar justamente soporte al resto de los otros servicios, o sea, como son los ciclos de los nutrientes, el ciclo del carbono, la formación del suelo, la fotosíntesis. Los servicios de regulación, que tienen que ver justamente con la regulación de los otros servicios ecosistémicos y de los diferentes componentes de los ecosistemas, donde vamos a encontrar la regulación del clima, la regulación del agua, la polinización, la regularización de la calidad del aire o de la erosión de los suelos. Después tenemos, sí, estos, como les comenté, que son más tangibles, son los que en realidad usamos a diario, posiblemente sean los más conocidos, que son los de provisión, que nos provee en forma directa la interacción de los elementos del ecosistema. Y dentro de estos tenemos el agua potable, las materias primas para tejidos, los alimentos, los recursos medicinales. Y por último, dentro de esta clasificación están lo que son servicios ecosistémicos culturales, que son aquellos que la naturaleza nos brinda para satisfacer nuestros beneficios, pero que impactan diferentes órdenes de nuestra vida que tienen que ver como valores espirituales y religiosos, valores estéticos, lo que brinda la naturaleza para las diferentes partes del arte, lo que es recreación y ecoturismo cuando decidimos hacer viajes a través de ambientes naturales, y todo esto que conlleva a uno lo que es salud física y mental. ¿Pero por qué hablamos por el tema de servicios ecosistémicos? Porque, como dijimos, todos estos servicios que nos brindan beneficios, vamos a ver cuál es la importancia de la fauna silvestre que nos va brindando cada uno de estos servicios ecosistémicos, y vamos a tratar de dar ejemplos a continuación de varios de ellos y cómo impactan en forma directa en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar. A continuación vamos a ver un video cortito, más o menos unos 4 minutos, que tiene que ver con uno de estos servicios ecosistémicos, sobre un estudio que está hecho de cómo impactan en lo que es la formación de lo que son los bosques, cómo es importante la fauna silvestre y determinados elementos de esta fauna silvestre en la formación de bosques. Las plantas generalmente no tienen la capacidad de desplazarse y esto representa un desafío cuando llega el momento de reproducirse. No es que solo necesiten formas de intercambiar sus gametos, las plantas también necesitan formas de dispersar su descendencia. Las semillas, para ser exitosas, deben germinar lejos de la planta madre. Crecer junto a la planta madre no es deseable porque la semilla debe de competir por el espacio, el agua y los nutrientes con su progenitora ya establecida. Por no hablar de los problemas de consanguinidad que se pueden generar si crecen juntas y que afectarán la capacidad de las especies para superar perturbaciones ambientales. Para dispersar la descendencia lejos de las madres, muchas plantas producen frutos carnosos con semillas en su interior, que son dispersados por un grupo de animales especializados, los dispersores de semillas. Estos frutos son consumidos por animales que, a cambio, transportan las semillas en su tracto digestivo hasta que las depositan al excretar sus heces, preferiblemente en un lugar alejado del sitio en el que encontraron el fruto originalmente. Dependiendo de las características del animal y de su comportamiento de forrajeo, los dispersores seleccionarán frutos más o menos grandes y los dispersarán a distancias más o menos alejadas de la planta madre. De esta forma, cada tipo de dispersor cumple una función diferente en el proceso de regeneración natural de las plantas que producen fruto carnoso. Unos harán dispersión a pequeñas distancias, otros a distancias medias y otros a grandes distancias. Pero, ¿qué ocurre cuando los animales que ejercen un tipo determinado de dispersión se extinguen? Si se extingue el dispersor, el tipo de dispersión que ejercían también se pierde.
Esto afectará a la especie de planta, que, al no ser dispersada, tenderá a desaparecer de manera progresiva. Algunas especies de plantas, de hecho, han perdido ya sus principales dispersores originales, aunque mantienen las características de los frutos adaptados a la dispersión por megafauna. Son frutos de grandes dimensiones que solo pueden dispersar eficientemente animales grandes. Este fenómeno, conocido como anacronismo ecológico, lamentablemente comienza a ser cada vez más frecuente, debido a que estamos perdiendo la mayoría de las especies de megafauna adaptadas a la dispersión de grandes frutos y semillas. Muchos de estos anacronismos ecológicos que habían diversificado su espectro de dispersores de semillas, en la actualidad mantienen una tasa de dispersión relictual por organismos más pequeños. En muchos casos no demasiado adecuada, pero suficiente para persistir mucho tiempo después de que su mejor dispersor original se haya perdido. Esto nos lleva a un proceso de extinción silenciosa que está precedido por un mal funcionamiento de los mecanismos de dispersión de muchas especies de plantas. Está en nuestras manos evitar que se produzcan estos colapsos en los mecanismos de dispersión que finalmente conducen a procesos de extinción en cadena irreversibles. Para ello, debemos de favorecer el mantenimiento de ecosistemas biodiversos que promueven la heterogeneidad en los mecanismos reproductivos de los seres vivos. Bueno, dentro de lo que estemos viendo, vemos la importancia de los conceptos de lo que es un dispersor de semilla para lo que es la formación de bosques. Pero también hay un concepto importante que ahora vamos a comentar, que es, en este caso vimos que los elefantes se adaptaban a consumir frutos de gran tamaño que provenían de estas plantas, justamente las más altas del bosque, y estas plantas que eran las más altas del bosque también se empezaron a producir frutos de gran tamaño para que lo puedan dispersar los elefantes. Este es un concepto que se denomina coevolución, o sea que es la evolución recíproca de dos especies donde cada una ejerce presión selectiva sobre la otra. O sea, en la medida que estas adaptaciones mutuas son más estrechas, depende más uno de ellos del otro, ¿está bien? Es como se empieza a formar, son como dos eslabones de una cadena que son necesarios sí o sí en la existencia de uno para la existencia del otro. Y dependiendo de esta estrechez, el impacto que va a generar la pérdida de uno en la pérdida del otro. Si nosotros pensamos en ese ejemplo, por ejemplo, en la pérdida capaz de los megafauna, los elefantes en este caso, que nos lleva a la pérdida de las grandes, los árboles más altos, vamos a también ver que esos árboles le daban sombra a los árboles, los arbustos que están por debajo, que sin esa sombra posiblemente no puedan crecer correctamente y perdamos biodiversidad de ese tipo de flora. Esos mismos árboles le van a dar refugio para que hagan sus nidos aves que están adaptadas justamente a hacerlos en esos árboles, o le van a dar sostén a diferentes plantas epífitas que necesitan estar más alto dentro de la cobertura de un bosque para que el sol les dé directamente, porque necesitan el sol para poder sobrevivir. Entonces vamos viendo que esa cadena termina formando diferentes cadenas. Y si seguimos podemos empezar a hablar de la cobertura que le dan capaz esas plantas más bajas a que puedan sobrevivir diferentes invertebrados, etcétera, etcétera. Entonces vemos que dentro de un ecosistema va a haber un montón de relaciones interespecíficas, o sea, relaciones entre las diferentes especies que pertenecen a ese ecosistema. Y no es una cadena lineal, sino que son múltiples cadenas que dependen unos de otros. Por eso, en ese entramado hay veces que la pérdida de una especie puede no generar impacto, pero en otros casos, si esa especie que se pierde o que disminuye pertenece como eslabón a una múltiple cantidad de cadenas, va a generar un impacto muy importante dentro de ese ecosistema. Por eso es esencial siempre el pensamiento de que de todo en forma concadenada, para ver qué impacto que se puede generar ante el movimiento de cualquier tipo de individuo o cualquier tipo de planta y cuál sería el impacto en todo ese ecosistema.
como para que tengamos idea, en el caso estuvimos viendo lo que son los dispersores para lo que es la supervivencia de los ecosistemas forestales. Pero hay otro tipo también de servicio ecosistémico que nos brindan otros animales, que son los polinizadores. En este caso habíamos visto que la idea era dispersar las semillas de los frutos, pero requerimos de esos polinizadores para justamente generar esos frutos. Y entre los polinizadores tenemos un montón, una variedad inmensa de polinizadores que van desde invertebrados, aves, mamíferos, reptiles. Algunos de estos polinizadores son generalistas, o sea, pueden llegar a polinizar un montón de floras o de flores diferentes, pero hay otros que son especializados. Es más, que este proceso que hablamos que se denomina coevolución fue muy estrecho y generó adaptaciones específicas entre ese animal y esa planta, que esa planta desarrolló características particulares. Por ejemplo, podemos dar el típico ejemplo de lo que son los murciélagos, de los cuales nosotros en la Argentina tenemos cierta variedad de murciélagos nectívoros que lo que hacen es polinizar, que adaptaron su estructura para tener hocicos más alargados, pierden en gran parte sus dientes o reducen el tamaño de los dientes, tienen lenguas adaptadas justamente para ser nectívoros, en las cuales tienen papilas retráctiles y tienen lenguas de longitud que puede llegar a ser casi el largo de todo su cuerpo, y tienen características del vuelo diferentes de los otros murciélagos que lo hacen que se puedan adaptar a poder polinizar diferentes flores. Y a su vez estas flores se tuvieron que adaptar para estos tipos de murciélagos, por lo tanto esas flores se abren de forma nocturna, son más bien grandes porque tiene que entrar la cabeza de ese murciélago dentro de la flor para que la polinice, la forma es característica para que la pueda detectar y ecolocalizar el murciélago, y en general poseen olores muy fuertes, la mayor parte es como si fuera un olor a carne podrida. ¿Por qué? Porque ese tipo de olor lo atrae particularmente al murciélago. Entonces, si nosotros en este caso tenemos una pérdida de esa especie, posiblemente va a impactar en forma directa hacia esa planta. Y si esa planta es importante dentro del ecosistema, va a generar un desequilibrio importante. Para tener en cuenta, en cuanto a los polinizadores, el 35% aproximadamente de ellos están en peligro de extinción. Y uno de los mayores problemas que tenemos a nivel internacional es que los grandes polinizadores, los más generalistas y que polinizan la gran mayoría de las plantas, son las abejas, ¿tá? Las diferentes especies de abejas. Y en la actualidad se perdió alrededor del 40% de la población de abejas. Esto es debido a los neonicotinoides, que son una especie de insecticida, un tipo de insecticida que afecta particularmente a las abejas. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que hay poblaciones que ya se perdieron casi el 70% de ellas, y esto está generando grandes pérdidas económicas y hay cierta complicación para la producción de todo lo que proviene de esta polinización. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que a nivel mundial el 80% de los cultivos requieren de un tipo de polinización. O sea, el 80% de lo que nosotros utilizamos para alimentos, bebidas, medicinas, tintas, fibras, etcétera, requiere de la polinización. Entonces, si nosotros perdemos los polinizadores, posiblemente no, seguramente eso va a impactar en nuestra calidad de vida. Entonces, de alguna manera, esto es un ejemplo de cómo impactan a veces pequeños elementos de la naturaleza, pequeños elementos del ecosistema, en este caso invertebrados, en nuestra vida diaria. Y vamos a ver otro ejemplo. En este caso son lo conocemos como carroñeros, detritívoros y descomponedores. Lo vamos a ver, ya los conocemos, claramente conocemos más a los carroñeros, no sé, como podría decir, los jotes, los cóndor, los buitres, pero ahí sí hay cientos de animales que lo que realizan es, a partir de lo que es la materia orgánica muerta o los animales muertos, hacer todo el proceso para que eso termine siendo parte de moléculas muy chicas que pasan a formar el suelo. O sea, entran dentro de lo que es el ciclo del carbono, el ciclo de los nutrientes y el ciclo de la formación de suelo. Pero ¿cuál es el impacto más allá de la formación de estos si nosotros vamos perdiendo estos animales? Veámoslos con un ejemplo.
alrededor de los fines, entre mediados y fines de la década del 90, en la India se empezó a utilizar el diclofenac para medicar a lo que es el ganado vacuno. Y recuerden que el ganado vacuno no se consume en la India, por lo tanto, cuando este ganado muere, los encargados de alimentarse y de sacar estos animales de los cadáveres del medio ambiente son los buitres. Pero sucede que el diclofenac es tóxico para los buitres. Entonces, en aproximadamente 10, 15 años fue aumentando en forma abrupta la mortandad de buitres, llegando al 95% de casi todas las poblaciones. ¿Tá? Esto, obviamente, la toxicidad del diclofenac para los buitres se descubrió mucho después de todo este proceso. No se sabía por qué esta gran mortandad hasta que se logró identificar que era el diclofenac en la cual medicaban al ganado. ¿Y qué sucedió con esto más allá del impacto que se generó en las poblaciones de buitres? Que en esas mismas poblaciones aumentó alrededor del 4,5% la mortalidad humana. O sea, estamos hablando de 104.000 personas por año que murieron más debido a la mortandad de buitres y generó gastos por alrededor de 70.000 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque al estar todos esos cadáveres en el ambiente, no había nadie que los consumiera y eso fomentó diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de epidemia, los gastos para poder manejar el ambiente, para poder manejar los enfermos. Así que vemos que también a veces cambios en la conformación de los ecosistemas o particularmente en alguna especie que cumple una función importante nos genera daños en forma directa. No es directamente la importancia del individuo en sí, de la naturaleza, sino que además eso genera grandes impactos en nuestra calidad de vida. Otra de las cosas que nosotros nos brindan los fauna silvestres son con los controles biológicos. ¿Qué es control biológico? Son aquellos animales que por su tipo de alimentación, principalmente insectívora, se encargan de controlar lo que son las plagas agrícolas, de las cuales nosotros nos alimentamos, o controlar enfermedades a través del consumo de vectores. Como para que tengamos una idea, uno de los principales o de los más importantes animales o especies de animales que funcionan como control biológico son los murciélagos. El 95% de la dieta de los murciélagos se compone de lo que son coleópteros, dípteros y lepidópteros. Ahora, en las zonas agrícolas, esa dieta, alrededor del 50 al 70%, pertenecen a especies que son plagas para la agricultura, mientras que en las zonas urbanas un principal alimento son mosquitos. Esto conlleva que más o menos consumen alrededor del 50 al 100% de su peso en insectos diariamente. Por lo tanto, sacan toneladas y toneladas de insectos que pueden llegar a ser perjudiciales tanto para la agricultura como para nuestra salud todas las noches con las poblaciones que hay de murciélagos. Veamos un ejemplo justamente de qué sucede cuando estos murciélagos empiezan a desaparecer. Hace alrededor del 2000, alrededor del 2000, entre 2000 y 2005, empezó a haber una gran mortandad de murciélagos. Esto en el 2006 se diagnosticó que como el síndrome de nariz blanca, que es una enfermedad generada por hongos, que afecta principalmente a los murciélagos, o sea, exclusivamente a los murciélagos, y porque es un hongo que crece particularmente en zonas más bien frescas, con mucha humedad, que es la característica de las cuevas donde hibernan los murciélagos. En Estados Unidos hubo una declinación masiva de murciélagos, en las poblaciones hay algunas poblaciones que se extinguieron completamente, mientras que otras declinaron abruptamente en 60, 70, 80% de la población total. Ya la mortandad fue masiva. Esto llevó a que los agricultores en las zonas de distribución de los murciélagos requirieran para el control de las plagas agrícolas el uso de mayor cantidad de insecticidas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que cada vez había más plagas y que obviamente no podían controlarlas y que tenían menor ganancia y menor producción. Entonces aumentaron estos insecticidas hasta un 31%. En un estudio hecho en esas mismas zonas de distribución donde aumentaron estos insecticidas,
descubrió que también aumentó, gracias al uso de los mismos, hasta un 7,9% la mortandad infantil en esos lugares. Entonces ahí volvemos, es lo mismo que habíamos visto antes, como el impacto de una población, de un animal, que de alguna manera uno piensa que no puede llegar a tener relación con nosotros, en forma casi directa, por su pérdida y por determinadas cosas, empieza a generar un impacto directo en nuestra calidad de vida y obviamente en este caso bastante importante. Otro de los servicios ecosistémicos posiblemente que es el menos conocido de los que nos brinda la fauna silvestre, es en lo que es la investigación y desarrollo, lo que es el desarrollo farmacéutico. No pensará que tiene que ver la fauna silvestre con el desarrollo farmacéutico. Bueno, la realidad es que en los últimos años, ya estamos hablando de 3 décadas, 4 décadas, existe cada vez más y obviamente en las últimas 2 décadas esto se creció exponencialmente, la búsqueda de diferentes productos farmacéuticos que provienen de alguna característica de la fauna silvestre. Yo acá le voy a dar algunos ejemplos como para que tengan idea. Hay mucho trabajo en lo que es antimicrobianos, debido a la necesidad que se requiere de nuevos antibióticos por el tema de lo que es la resistencia antimicrobiana a los antibióticos convencionales, es que hay mucha gente trabajando a nivel de producciones farmacéuticas buscando nuevos antimicrobianos, y estos provienen en general de lo que es fauna silvestre, principalmente lo que son anfibios y reptiles, en las toxinas que tienen en el veneno, en las toxinas que tienen en el veneno tanto de los anfibios como los reptiles. También se está trabajando mucho en lo que es antitumorales, a partir de lo que son toxinas del veneno de ciertas especies de serpientes. Como vemos acá, este producto es el que dio el primer paso en lo que son los productos farmacéuticos provenientes de fauna silvestre, que es el captopril, que se creó a partir de lo que es una toxina del veneno de la yararaca. Otro ejemplo que tenemos, que ya con un producto que se vende a nivel comercial ya hace muchísimos años, que es el Prialt, que es un analgésico que se utiliza para las personas que tienen resistencia ya a la morfina, y esto proviene del veneno, o sea, fue extraído a partir de una toxina del veneno de un caracol marino. Otro ejemplo de esto es el Angiomax, la vivaluridina, que es un anticoagulante que se utiliza ya comercialmente y sirve para los casos de tromboembolismo o para hacer las cirugías para hacer colocación de stem. Y lo que genera como este anticoagulante se sacó de lo que son las saliva que provienen de las sanguijuelas, ¿está? Como ven, hay un montón de ejemplos en los cuales la fauna silvestre nos proporciona en forma directa o indirecta servicios que nos mejoran la calidad de vida y que son necesarios, que a veces uno no los ve, no se da cuenta que existen porque ya es parte de la rutina diaria y no los toma en forma presente, pero ante la falta de ellos se genera un gran problema. Ahora vamos a ver qué factores afectan, cuáles son los factores principales que afectan a la biodiversidad, para saber cuáles son los impactos que después tenemos nosotros que revertir. Dentro de ellos, por lejos, está lo que es la pérdida del hábitat. Hace muchos años se pensaba que era el tráfico de fauna o el deterioro de los ambientes por diferentes tipos de insecticidas, etc. Pero ahora se sabe exclusivamente que la pérdida de hábitats es el principal problema. El hábitat se está deteriorando rápidamente y se está perdiendo para lo que es la fauna silvestre. Las principales causas que tenemos son las urbanizaciones, lo que es deforestación, ni hablar lo que es el avance de la frontera agropecuaria, incendios, minería. Esto lleva a que se vayan perdiendo ambientes que son característicos de un ecosistema, se van transformando en ambientes que pueden presentar cierto grado de diversidad de animales, porque en estos ambientes en muchos sigue habiendo animales, pero no tienen la misma biodiversidad que antes. Solo quedan los animales que
tienen la capacidad de soportar ambientes antropizados, ambientes en los cuales el humano ejerce mucha presión, y hay ciertos animales realmente que se adaptan a eso, pero no tiene nada que ver con la biodiversidad que se tiene en los ambientes originales. Entonces esa biodiversidad se va movilizando hacia otros ambientes o directamente se pierde. El otro problema que tenemos importante son las especies exóticas invasoras. Estas son aquellas especies que se encuentran fuera de su área natural de distribución, que se establecieron, se reprodujeron y se empezaron a dispersar. Posiblemente es bastante común el concepto de exótico como animal de compañía en muchos casos, pero ese animal, mientras esté como animal de compañía, no es una problemática. La problemática es cuando ese animal es liberado a la naturaleza, consigue formar una pareja, se empieza a reproducir y después de su reproducción empieza a formar una población. ¿Y por qué es complejo? Bueno, porque esos animales, los exóticos invasores, generalmente no poseen predadores, son de alta reproducción y empiezan a competir tanto por el ambiente como los recursos del ambiente que tienen con las especies autóctonas. Empiezan a competir por el alimento, por refugio, empiezan a predar a especies autóctonas, y lo que lleva a que empiecen a reducir las poblaciones de estas especies autóctonas que en general quedan con una deficiencia en cuanto en la relación que hay, una deficiencia en la categoría de esta relación, en cual estas especies exóticas empiezan a aumentar su tamaño y a generar mayor presión sobre las autóctonas, desplazándolas. Nosotros en la Argentina tenemos un montón. Acá posiblemente les presento los 8 ejemplos de las más comunes, que son desde el castor, el bisón, las mayores problemáticas que se tienen, que son con el jabalí, el gato doméstico. El gato doméstico es una de las especies consideradas más complejas como especie exótica invasora, es el encargado de, como única especie, es el que mayor cantidad de especies ha extinguido en todo el planeta, principalmente en los que son los ecosistemas insulares, en las islas, donde devastó cantidad de especies, llevó a la extinción o al extremo del peligro crítico un montón de especies. Pero en la Argentina estas posiblemente sean las más complejas. Hay más, pero todas esas tienen algo en común, como decía, pueden avanzar sobre un ecosistema, pueden convertir un ecosistema que tiene ciertas características en otras características, como pasa el castor, que donde aparece genera por sus necesidades inundación en todo un ambiente. Esos cambios ecosistémicos hacen que las especies que estaban adaptadas a que existan cursos de agua, de repente esos cursos se empiezan a inundar y no están adaptadas para vivir en zonas inundadas. O el bisón, que donde empezó a aparecer principalmente a partir de criaderos en los cuales se liberaron los animales o se escaparon en lo que es la zona patagónica, empezaron a predar a todas las que son las aves que nidifican en el suelo. ¿Por qué? Porque en ese momento esas aves no tenían predadores. Y el bisón es un gran predador, tiene poco o nada predadores a sí mismo, es un gran cazador, entonces generó la predación de todo este tipo de aves, llevando algunas especies como el macaco oviano a un estado crítico en su conservación, estado de conservación en la naturaleza. O, por ejemplo, el jabalí, que además de generar presión sobre diferentes especies, es muy dañino, destruye todo lo que es infraestructura, consume y destruye lo que son los productos de la agricultura, de la cosecha, destruye silos, son muy agresivos, atacan a los que son las crías de ganado ovino, de ganado vacuno. Y en general viven en grupos muy grandes que generan un gran deterioro. Como ven, todas estas especies tienen algo en común, estas que les estoy comentando. Obviamente hay más especies, pero es uno de los principales factores que afectan la biodiversidad en la actualidad. El otro posiblemente que es el más conocido o lo del cual más se habla, que es la sobreexplotación. La sobreexplotación tiene que ver con la caza furtiva, la caza enlatada de diferentes especies, la
lo que es la caza o la captura, en este caso para lo que es mascotismo, todo lo que se utiliza en forma común. A veces nosotros, por ejemplo, en la foto que observamos en el medio, a la derecha, donde vemos un montón de peces, de mandíbulas de tiburón, caracoles, etc. Esta foto es de una casa que vende este tipo de productos en la costa de Buenos Aires. Es bastante común ver este tipo de artesanías. Y la realidad es que todo eso son animales de fauna silvestre que en su gran mayoría están prohibidas su utilización, su caza, ni hablar como para hacer artesanías. O la captura de mulitas para hacer charangos, o los diferentes tipos de cuchillería que muchas veces se venden en las casas de artesanías, que no todos tienen permisos para utilizar astas de ciervo, o que encontramos a veces que directamente tienen uñas de ñandú, colitas de mulitas, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a que la caza indiscriminada o sin control, a existir una sobreexplotación de la fauna silvestre que, como decía, como es un elemento, un recurso natural renovable, pero dentro de ciertas condiciones, si nosotros lo sobreexplotamos, ese recurso se va perdiendo. ¿Y cuáles son las formas de conservar? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué acciones podemos tomar para conservar la biodiversidad y la fauna silvestre? Bueno, hay alrededor de 5 pilares que tienen que ver con esto. En un principio tenemos lo que es la conservación de las especies en forma directa, o sea, hacemos la conservación de un individuo. Acá, como ven, hay varios ejemplos de diferentes proyectos, o de los proyectos más importantes que tenemos en Argentina, desde el proyecto Pantano y el Ciervo de los Pantanos, Cardenal Amarillo, Guaraguazú, Cóndor, Yaguareté, Tapir, etc. Y esto lo que se busca es tratar de garantizar la conservación de las especies silvestres, reduciendo su peligro de extinción o su grado de amenaza, ¿tá? Y a su vez también implica lo que es la protección de los hábitats. Y en muchos casos también se buscan este tipo de especies en las cuales son bastante llamativas y hacen que la gente intente cuidarlas, o que uno busque ese cambio. ¿Por qué? Porque estas especies en general tienen una distribución o un rango de hábitat bastante amplio, y es posible que lleven a que nosotros, cuidando o conservando esta especie, vamos a conservar otras especies más que capaz no las reconocemos en ese momento. Otra de las cosas que tenemos que pensar es que cuando planteamos un proyecto de conservación, tiene que ver también el uso sustentable de los recursos. Tenemos que pensar en que, en general, la mayoría de las comunidades dependen de lo que son los recursos naturales. Como dijimos, es un valor económico importante el que tiene el recurso natural, tanto estamos hablando de comunidades chicas como estamos hablando de una provincia o de un país. Entonces, esos recursos naturales nosotros tenemos que tratar de poder utilizarlos de alguna manera sustentable, sin prohibir su utilización. En la mejor manera de que nosotros podemos conservar algo es tratar de que justamente esto siga manteniendo su posibilidad de desarrollo económico, su utilización, pero de una forma equilibrada, para que esos recursos se puedan regenerar y sean aptos para las próximas generaciones, o sea, que no se consuman inmediatamente. Por eso, esto que vemos nosotros en lo que es la utilización, tanto para todo lo que es la sociedad, pero que rinda valores económicos, pero que sea sustentable en forma medioambiental. Y ese es el concepto, de alguna manera, de lo que es el desarrollo sostenible, que son los conceptos actuales para lo que es la forma de desarrollarse el humano en nuestro ambiente. Otro de los ejemplos que tenemos es la conservación de la integridad ecosistémica. En este caso, ya lo que buscamos no solo es la conservación de un individuo, de una especie, sino que es la conservación de todo el ambiente. Justamente esto va relacionado a que el mayor problema que tenemos en conservación es la pérdida de ambientes. Entonces, nosotros no hay nada mejor que poder conservar todo un ecosistema completo. Eso es lo que se busca de alguna manera. Y esto es, por un lado, a través de la formación de diferentes redes de áreas protegidas,
¿Por qué le pongo 2 ejemplos? Un ejemplo que tiene que ver con las gubernamentales, que es la Administración de Parques Nacionales, donde tenemos la mayor concentración de áreas o la mayor cantidad de kilómetros cuadrados de áreas protegidas cubiertas, y otro tipo de red que es la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que en este caso pertenecen cada una de esas áreas protegidas que se forman a un privado, ¿tá? Que la sigue manteniendo y se une este tipo de redes. Ahí lo que nosotros buscamos es cubrir todo ese ambiente, tener todo ese ecosistema protegido, o obviamente una parte o un porcentaje de cada ecorregión, que es lo que, que busca el Convenio de Diversidad Biológica, que recomienda realizar. Ahora, otra de las formas que tenemos es lo que es restauración ecológica. O sea, ahí nosotros tenemos acciones que pueden llegar a ser muy grandes, que requieren mucho dinero para realizarlas, como acciones individuales o colectivas, pero de muy pequeña escala, ¿tá? La restauración ecológica es tratar de mantener o devolver el equilibrio tierras o ambientes que ya están antropizados. Como puede ser un cálculo que ustedes habrán visto en algún momento, que se llama, hace un llamado a diferentes ONGs a vamos a limpiar las costas de, no sé, tal localidad o el río tal. Entonces se va un montón de gente a retirar lo que es la basura que está sobre la costa. O lo que es los viveros de plantas autóctonas, donde se empiezan a crear diferentes tipos de plantas que son autóctonas para después poder reforzar los ambientes en los cuales se han perdido capaz por incendios o porque se está haciendo un manejo en un área protegida, se está extrayendo las plantas exóticas y intercambiándolas por plantas autóctonas, o los diferentes tipos de proyectos que tienen que ver con el manejo de metales pesados en aguas y qué plantas sirven para fijar esos metales pesados y poder extraerlos de lo que es el agua y del ambiente. Entonces, todo este proceso lleva a que nosotros conservamos lo que es directamente todo el ambiente donde van a estar un montón de individuos de fauna silvestre. El otro pilar, como les dije, en relación a lo que son las especies exóticas invasoras, justamente es el manejo de estas especies exóticas invasoras. Y esto tiene que ver, en un principio, con lo que es prevenir lo que es la introducción y el establecimiento de las especies. ¿Tá? En este trabajo, principalmente los que actúan son las fuerzas, en muchos casos, que están en frontera y que evitan de que se ingrese determinado tipo de especie que puede llegar a ser potencialmente invasora, las diferentes entidades gubernamentales de faunas en las diferentes provincias o fauna nación, que se encarga de controlar qué es lo que ingresa al país o qué es lo que se traslada de una provincia a otra. Y en otros casos ya trabajan directamente otras entidades que se encargan de hacer lo que es el manejo de las exóticas que ya están dentro de nuestro ambiente, que ya son invasoras, y cómo se hace todo ese manejo. ¿Tá? Y cómo se hace la reducción, o sea, lo que realizan es la mitigación de la problemática que está generando esa especie en el ambiente que lo está generando. ¿Tá? Hay diferentes acciones para poder hacer de que esas poblaciones de exóticas invasoras empiecen a reducirse o empiecen a generar menos daño, o que se puedan llegar en algunos casos hasta eliminarlas. Y por último, nada de esto que estuvimos hablando sirve si nosotros no hacemos educación ambiental. Cualquier proyecto de conservación en sí mismo, gran parte del mismo es educación ambiental. ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que de lo que se genera, de los daños ecosistémicos y todo eso tiene que ver con la falta de concientización, por no saber qué es lo que va a suceder. Entonces, si nosotros no logramos hacer de que dejen de capturar ciertos animales, que los dejen de cazar, que los dejen de explotar, que dejen de tirar basura en los ambientes, nosotros no vamos a poder hacer nada porque podemos recuperar un montón de animales que si lo volvemos al mismo ambiente en el cual estaban, donde siguen existiendo los mismos peligros que existían antes, posiblemente ese individuo va a fallecer o va a volver a estar nuevamente en un centro de rescate en poco tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no cambiamos la idiosincrasia de la gente que lo habita. Entonces, la única manera de poder hacer proyectos a largo plazo que sean sustentables
es cambiando la mentalidad que tiene uno. Y eso generalmente tiene que ver con los procesos de educación en todo tipo de ambiente. Estamos hablando desde los proyectos que hacen conservación in situ, los proyectos que trabajan en zoológicos, los centros de rescate, los programas, como les decía, para lo que es restauración ecológica. Hay programas de televisión, programas en redes, hay cantidades de maneras de hacer educación ambiental y justamente se sabe ya por diferentes estudios de que es la única manera en la cual nosotros podemos hacer algún tipo de proyecto o algún tipo de cambio a largo plazo. Y bueno, hasta acá llegamos con todo lo que tiene que ver con la importancia de la fauna silvestre, con sus amenazas y qué es lo que podemos hacer nosotros en forma individual y en forma colectiva para evitar que todo esto siga empeorando y justamente para mejorar la calidad de los ecosistemas y en forma directa o indirecta mejorar nuestra calidad de vida también. Les agradezco mucho y les dejo acá mi mail por si quieren hacer algún tipo de consulta y alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Súper interesante toda tu charla. Bueno, genial. Cualquier cosa, como dijo él, cualquier cosa consulta que tengan, le pueden escribir a Pablo. Y bueno, también gracias por estar del otro lado y seguir participando de este ciclo de charlas. Bueno, nos vemos en la próxima charla. Saludos a todos.